Gracias. Como ustedes pudieron notar, escogimos un himno que va más acorde a la escritura original. Cuando entró el arminianismo, que es una doctrina que después estudiaremos, la iglesia comenzó a creer, que era el cristiano el que se salvaba. Eso es lo que dice el arminianismo, que es el hombre el que decide aceptar a Cristo, que es el hombre el que decide cambiar su vida, que es el hombre el que decide permitirle a Dios que lo salve. Entonces, cuando entró el arminianismo, se adaptó la estrofa de este himno diciendo: y las manchas de mi alma yo lavé. No, hermanos, ninguno de nosotros lavó las manchas de su alma. Eso solamente podía hacerlo Jesucristo. Por lo cual, atinadamente se puso este himno que originalmente dice: y las manchas de mi alma Él lavó. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios capítulo 2. Entonces, por si hay alguien se sorprendió, no, es que ya me lo cambiaron. No lo cambiaron. Este himno originalmente dice la verdad teológica: solamente Cristo podía salvarnos de la condición en la que estábamos. Terminando ese atisbo cultural, ahora sí, permítanme, queridos hermanos, vamos a iniciar con la predicación del día de hoy. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 27. Mateo 27, versículos 51 al 54. Mateo 27, versículos 51 al 54. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 54. Síganme con su vista, la palabra de Dios dice: y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Oremos. Señor, le damos gracias en esta mañana, Padre, por la oportunidad que nos da de acercarnos nuevamente a su palabra. Señor, el pecador que está aquí delante de este púlpito, Señor, predicando su santa palabra, es ineficiente, es incongruente, no es apto, Señor, para abrir las escrituras. Por lo cual le ruego que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine, el que exponga la verdad de su palabra a la congregación que está aquí presente, que podamos entender, comprender y obedecer las verdades que tiene usted en su palabra. Estamos en sus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, ¿quién vio la película de Troya? Con este hombre tan famoso, Brad Pitt. ¿Alguien la vio? ¿Alguien de aquí vio la película de Troya? Levanten la... Yo la vi, hermanos, no hay problema en que la hayan visto, ¿no? No me vaya a decir pecador. No, yo la vi, no pasa nada. ¿Nadie más? ¿Nadie la vio? Bueno, no se preocupen. La trama trata, queridos hermanos, de la mitología griega. Un poco, la verdad es que la desfasaron mucho del libro de la Ilíada de Homero, le cambiaron muchas cosas en la película, pero el hecho que quiero resaltar, queridos hermanos, en la película es que hay una princesa de Troya que se enamora de uno de los príncipes, perdón, una princesa de Grecia que se enamora de un príncipe de Troya. Eso pusieron en la película, en el libro es totalmente diferente. Él se la lleva, ¿no? Se la roba, como decimos los mexicanos. Entonces los griegos inician una guerra
van, atacan a Troya, pero las murallas de Troya son muy grandes, son impenetrables, es difícil que puedan entrar a ellas, y hay un líder por excelencia. El líder por excelencia es un hombre llamado Aquiles, que es muy poderoso, que nadie le puede ganar. De hecho, la mitología griega decían que era el hijo de un dios con una humana. Entonces llega Aquiles y empieza a hacer de las suyas y empieza a por ahí a conquistar las playas de Troya. Luego tiene un pleito con el rey Agamenón y ya no quiere ir a pelear por Agamenón. Los griegos empiezan a perder la guerra, pero Aquiles se enamora de una de las sobrinas del rey de Troya. Entonces a ella se la llevan, ella ya estaba con él se la había llevado, se la llevan, la meten dentro de las murallas de Troya y Aquiles dice, tenemos que ir a rescatarla. Entonces hay otro rey, Odiseo, el rey de Ítaca, que se le ocurre una idea. Y él dice, ya sé cómo vamos a penetrar las murallas de Troya. Vamos a hacernos pasar por muertos y vamos a construir un caballo grandísimo. Y ese va a ser como una ofrenda al dios de Troya. Y una vez que hayan metido el caballo a la ciudad, ellos iban a estar escondidos adentro. Entonces desarmamos el caballo, salimos y destruimos a la ciudad de Troya. Y así lo hicieron según la mitología griega. Pero resulta que Aquiles iba dentro de ese caballo. Algunos dicen que iba dentro, otros dicen que iba afuera. La verdad no nos importa, es mitología. Más bien, él entra a la ciudad para ir a rescatar a su amada. Pero en la lucha, el príncipe Paris o Alejandro toma un arco, él era un arquero, le dispara y le da en el talón. De ahí viene la frase del talón de Aquiles. El talón se supone que era el punto débil de Aquiles. Atraviesa la flecha el talón, Aquiles muere por salvar a su amada, los griegos ganan la guerra y se dice una frase muy importante. La frase que se usa en el libro de la Odisea es la siguiente: para que él pudiera ganar, primero tuvo que perder. Esa es la frase que se usa en el libro de la Ilíada de Homero. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el texto? Precisamente el título de nuestra predicación, queridos hermanos, no tiene que ver con mitología griega, más bien usé la mitología griega para ilustrar esto. El título de nuestra predicación es una victoria en un aparente contexto de pérdida. Una victoria en un aparente contexto de pérdida. Porque si ustedes analizan las escrituras, amados hermanos, paradójicamente, eso fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Ojo, no estoy comparando a Jesús con este ser mitológico Aquiles. Más bien, quiero que ustedes piensen que muchas veces la vida cotidiana de los hombres se mide bajo paradojas. ¿Qué es una paradoja? Una opción donde obtienes un resultado que aparentemente es diferente al que buscas. En este caso, la frase gané perdiendo pareciera una aparente contradicción. ¿Cómo que estás ganando cuando en realidad estás perdiendo? Lo que está ilustrando la historia que les estoy contando, una historia ficticia totalmente, refiriéndome a la de Aquiles, amados hermanos, es que primero se tuvo que perder para que se pudiera ganar. En el caso real de nuestro Señor Jesucristo, pudiera parecer que Él tuvo que perder para que se pudiera ganar. Y quiero que piensen un poco esto. El actuar de Dios a través de la Biblia es paradójico. Piensen en esto. ¿En dónde muestra Dios su fortaleza? En la debilidad. Dos hechos totalmente contrarios. ¿En dónde muestra Dios su sabiduría? En la ignorancia. Piénsenlo. ¿En dónde mostró Dios la vida al ser humano? En la muerte. ¿Se dan cuenta? El actuar de Dios en las escrituras siempre ha sido paradójico. Y eso es lo que sucedió en el momento de la crucifixión.
Ahora, no solamente quiero meditar en el momento de la crucifixión, quiero meditar desde la crucifixión hasta la resurrección. Y ustedes se van a dar cuenta, amados hermanos, que aparentemente el contexto es de pérdida. Pero donde había pérdida, aparentemente había pérdida, en realidad había una gran victoria. Y eso es lo que quiero que analicemos hoy. Miren, vamos a analizar el contexto de este pasaje donde el Señor Jesús es colgado en el madero. Si nosotros vamos al versículo 32 al 44, si ustedes ven el versículo 32 al 44, hay un aparente abandono. Versículo 32 al versículo 44, hay un aparente abandono. ¿Ya lo notaron? Claro, ahorita no lo vamos a leer porque es largo, pero véanlo, hay un aparente abandono. Nos presentan básicamente que Jesús se quedó solo. ¿Ya lo vieron? En el versículo 32 hay una aparente ayuda a Jesús. Hay una aparente ayuda a Jesús. Versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la muerte de... la cruz de Jesús. Hay una aparente ayuda. ¿Sí me explico? Alguien tuvo que ayudar a Jesús a cargar la cruz. Después de eso, lo que vemos nosotros en el texto solamente son burlas para Jesús. Solamente son burlas para Jesús. Por ejemplo, versículo 34. Los romanos querían aumentar su sufrimiento. Versículo 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Esta era una especie de droga, hermanos. Combinaban el vinagre con hiel y cuando lo tomaban, las partes del cuerpo se dormían. Pero no crean que los romanos decían, bueno, que su cuerpo se duerma para que no sienta. No, ellos decían que su cuerpo se duerma para que podamos escarnecerlo más. No sé si alguna vez habían meditado en este texto. ¿Por qué hiel con vinagre? O sea, lo que los romanos buscaban era adormecer el cuerpo de Jesús para seguir maltratándolo más. Los romanos eran unos sanguinarios, ¿eh? No crean que los romanos era, pues vamos a matarlo rápido y ya, que no sufra. No, era vamos a matarlo y que sufra lo más que se pueda. Ese es el contexto romano, queridos hermanos. No solamente querían maltratarlo más, sino que lo despojan de sus pertenencias. Versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. No solamente querían maltratarlo más, no solamente lo despojan de sus pertenencias, sino además hacen público su supuesto delito. Hacen público su supuesto delito, versículo 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Ya lo vieron? Es un contexto terrible. Y uno dice, bueno, todo termina hasta ahí. No, los ladrones se burlan de él. No basta además con todo lo que está pasando con los romanos, los ladrones que estaban crucificados con él, empiezan a hacer mofa de Jesús. O sea, yo no entiendo cómo puedes burlarte de alguien estando tú en la misma condición que él. ¿Sí me explico? Ayer estábamos bromeando y decíamos de una manera chistosa, es como cuando yo gordito me burlo de otro gordito. ¿Sí me explico? Vean el versículo 38 al 40. Versículo 38 al 40. Dice la palabra de Dios:
Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Se dan cuenta? Es un contexto terrible. Es un contexto terrible. Y podemos decir, bueno, ahí quedó todo. No, los religiosos que también estaban pasando por ahí, los de su propio pueblo, lo molestaban. Lo molestaban. Vean el versículo 41 al 44. 41 al 44. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. No se puede salvar, perdón. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Qué contexto tan terrible, hermanos. Qué contexto tan terrible. O sea, no solamente te están asesinando, te están maltratando totalmente, te están quitando lo único que quieres. Los que mueren igual que tú se están burlando, los religiosos se están burlando, la gente de tu pueblo se está burlando. Y si esto no fue todo, queridos hermanos, pareciera que el mismo Padre le dio la espalda. Pareciera que el mismo Padre le ha dado la espalda. Versículos 45 al 49. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, todos juntos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nótenlo, hermanos, el contexto pareciera que es de pérdida. Aparentemente es pérdida. ¿Por qué? Jesús no está triunfando, Jesús está muriendo, está abandonado. Aparentemente. Ese es el contexto, queridos hermanos, que ustedes tienen que tener en mente al acercarse, al estudiar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nótenlo, hermanos, la vida del Señor Jesús fue una total paradoja. Él fue perdiendo para ganar. Nótenlo, hermanos. Vamos a hablar un poco y rápidamente de la historia de Jesús. Él fue perdiendo para ganar. Número 1, deja su gloria y se hace. ¿Eso fue ganancia o pérdida para él? No, pérdida. Él es Dios. ¿Cómo va a ser ganancia que Dios se vuelva hombre? No, hermanos, enfoquen bien su pensamiento. Fue una pérdida. Él dejó su gloria y se hizo esclavo. Nació como un bebé. Tenían que cuidarlo. Tenían que protegerlo. Siendo Dios, Él protegiendo a la humanidad, tuvo que hacerse ahora el protegido. ¿Se dan cuenta? Número 2. Siendo el sabio, siendo el más sabio, el infinitamente sabio, se tuvo que hacer ¿qué? Un niño. ¿Lo habían pensado? Se tuvo que hacer un niño. Y dice Lucas 2 que tuvo que crecer en conocimiento y en estatura como cualquier niño. Número 3. Siendo rico, dueño de todo el universo, tuvo que hacerse pobre, naciendo en un pesebre, creciendo con carencias, y cuando fue adulto no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Alguien en su sano juicio me podría decir:
¿Eso es ganancia? Yo creo que a cualquiera de nosotros que nos lo propusieran le diríamos, estás mal, estás mal, o sea, ¿me explico? Noten esto, número 4. Él teniendo vida eterna, tuvo que hacerse a sí mismo un simple mortal. Es una paradoja, hermanos. Para proclamarse, número 5, para proclamarse rey, no se sentó en un trono. Para proclamarse rey, no se sentó en un trono. Se colgó en una cruz. Pero ¿sabes qué, querido hermano? ¿Por qué no puedo entender yo estas paradojas? No puedo entenderlas porque solamente me quedo observando desde mi posición. ¿Cuál es mi posición? Pura ganancia. Pero eso también es una paradoja. Porque tú ganaste y yo gané sin hacer nada. Para que yo pudiera ganar, alguien tuvo que perder. Piénsenlo, hermanos. Piénsenlo. La salvación no nos costó absolutamente nada a nosotros. La victoria es aplicada a nosotros. Romanos capítulo 8. Pero el Señor tuvo que perder. Ahora, lo que estamos viendo que padeció Jesús, cámbialo, aplícatelo a ti, y la victoria que Dios te aplica a ti, aplícasela a Él. Sonaría más justo. Pero en la mente de Dios no funciona así, hermanos. En la mente de Dios es para ganar, hay que perder. Fíjense qué interesante. De tal manera, queridos hermanos, que cuando parecía que Cristo había sido derrotado, que había perdido, que había quedado solo, es cuando realmente se manifestó y llevó a cabo 3 tipos de victoria. Nosotros decimos, una victoria, somos victoriosos en Cristo. No, hermanos, no fue una victoria. Bueno, generalmente fue una, pero con muchas características. Y eso quiero que analicemos el día de hoy. Quiero que analicemos esto el día de hoy. Número 1. Victoria número 1. Mientras él era abandonado, acercaba a los hombres al Padre. Victoria número 1. Mientras él era abandonado, acercaba a los hombres al Padre. Versículo 51. Dice la palabra de Dios. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El templo, queridos hermanos, ayer escuchaba una predicación y decía un predicador, me extrañó de este predicador, básicamente siempre es muy centrado, a final de cuentas somos hombres, y él decía el templo de Salomón. No era el templo de Salomón, no, ese había sido destruido por los babilonios, era el templo de Herodes, ¿verdad? Regresaron de la deportación a Babilonia con mano de Zorobabel. Viene Esdras y Nehemías, reconstruyen el templo, reconstruyen la ciudad. Herodes, muchos años después, Herodes, para congraciarse con el pueblo de Judá, ¿qué hace? Les voy a adornar su templo. Y reconstruye el templo. Entonces no era el templo de Salomón, era el templo de Herodes. El templo originalmente estaba dividido en atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. Los hombres solamente tenían acceso al atrio exterior, que era donde le ponían le daban el animal al sacerdote para que el sacerdote pudiera presentar el sacrificio por ellos. En el lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes.
Y solamente una vez al año un sumo sacerdote podría pasar al lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por un velo. No sé si ustedes alguna vez se han puesto a meditar por qué una división con un velo. Por ahí va. Miren, básicamente tiene que ver con esto. Para que el hombre pudiera entrar directamente a la presencia de Dios, tenía que estar al estatus del lugar a donde iba a entrar. ¿Se acuerdan de Éxodo 3 cuando Dios le llama a Moisés? Le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás parado, lugar santo, era lugar santo. Ahora el lugar santísimo. Quiere decir que ese lugar estaba totalmente apartado de los hombres porque era una figura de que Dios está totalmente apartado de los hombres. No podías cruzar a la presencia de Dios si no estabas en el estatus de la santidad del lugar donde se manifestaba Dios. De tal manera que Dios elegía una vez al año a un sumo sacerdote, el cual tenía que pasar por muchos ritos de purificación para poder entrar al lugar santísimo, con el riesgo de que aún estando ahí podría ser muerto por Dios a causa de su pecado. Ese velo dividía la presencia del hombre de la presencia de Dios. Absolutamente nadie podría estar ahí. Absolutamente nadie podía entrar ahí. Nadie, hermanos. Ni siquiera ir y agarrar la tela del velo, que por cierto era una tela muy pesada, y hacerle así para asomarse tantito. El que se atreviera a hacer eso en ese momento era fulminado. ¿Por qué? Porque el pecado no puede habitar en la presencia de Dios. De tal manera que el sacerdote fungía como un intermediario. Es decir, él salía al atrio exterior. Vayan guardando esto en su mente. Él salía al atrio exterior, tomaba el animal, lo sacrificaba, tomaba otro animal, sacrificaba para sí mismo, se ponía sangre en la oreja y en el dedo del pie derecho. Después de haberse lavado, podía entrar al lugar santísimo para ahí darle al sumo sacerdote lo que tenía que presentar en el lugar santísimo. No sé si ya agarraron la ilustración, hermanos. No sé si ya agarraron el tipo. Voy a repetirlo. Sacerdote salía al atrio exterior donde estaba ¿quién? El pueblo, la gente común y corriente. Tomaba el sacrificio, lo sacrificaba por sí mismo, se ponía sangre y entraba al lugar santo después de purificarse y le daba al sumo sacerdote lo que tenía que presentar en el lugar santísimo en la presencia de Dios. ¿Ya agarraron la ilustración? ¿Quién hizo esa figura, hermanos? ¿Quién salió del lugar santísimo al atrio exterior y regresó para presentarle el sacrificio a Dios? Por eso Hebreos 4 nos dice que nos convenía un sumo sacerdote de esa magnitud. Pero quiero que noten esto: Jesús era el sacerdote y el sacrificio al mismo tiempo. Él no presentó un sacrificio por sí mismo. Él se presentó a sí mismo por los demás. Eso iba a traer un resultado. ¿Cuál resultado? Que el hombre que estaba en el patio exterior no solamente pudiera ingresar al lugar santo, sino que pudiera atravesar hasta el lugar santísimo. Pero tenía que haber un sacrificio. Alguien tenía que perder la vida. En el Antiguo Testamento, el sacerdote ponía las manos sobre el cordero que iba a presentar, y el que lo estaba presentando tenía que poner sus manos también sobre ese cordero como una ejemplificación de que estabas transfiriendo tu pecado
a ese cordero. Ese era en el sacrificio animal del Antiguo Testamento. Con Cristo no hubo necesidad de imponer manos. El hombre no le transfiere los pecados. Cristo decide tomarlos. El sacerdote tenía que purificarse a sí mismo. Cristo no tuvo esa necesidad. Más bien Cristo purificó al hombre para que pudiera acercarse a la presencia de Dios. Por eso cuando Cristo muere, lo primero que cae, ¿qué es, hermanos? Ese velo. Quiero que noten el lenguaje. El lenguaje dice, se rasgó de arriba abajo. Aquí Mateo nos quiere señalar algo. ¿Qué creen que nos quiera señalar Mateo? Si el velo era rasgado de abajo arriba, pudiera ser que fue el hombre el que lo desgarró. Pero si fue de arriba abajo, ¿qué creen que nos está diciendo Mateo? Que en ese momento donde aparentemente Jesús estaba perdiendo, se logra la primer victoria de parte de él. Que el Padre quita el muro que separaba al hombre de su presencia. Eso es increíble, hermanos. Eso es increíble, porque mientras lo que lo veían ahí colgado le decían, confío en Dios, que Dios lo salve, el Padre está diciendo, no, lo estoy asesinando a él para salvarte a ti. ¿Cuál es mi prueba? ¡Ras! Rompo el velo en dos. Fíjense qué interesante, hermanos. Tenemos que ver esos dos escenarios cuando hablamos de la muerte de Jesús. Mientras su cuerpo fue desgarrado por los hombres, el Padre estaba desgarrando el velo que nos separaba de él. Alguna vez alguien me preguntó, a ver, pastor, o sea, entonces el padre abandonó a su hijo, ¿sí? ¿Y entonces qué estaba haciendo el padre en ese momento que su hijo estaba siendo asesinado? Pues salvándote a ti. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver algunos textos, vamos a compararlos. Alguien léame Éxodo 26:33. Éxodo 26:33. En tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te serán tropiezo. Éxodo 26:33. Pondrás el velo debajo de los corchetes y allí detrás del velo colocarás el arca del testimonio. Así el velo servirá para separar el lugar santo del lugar santísimo. Ahí está la orden de Dios. Ponlo ahí. Que me separe el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, comparen ese texto con Hebreos 9:3. Hebreos 9:3. Alguien léame Hebreos 9:3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Eso dice Hebreos 9:3. O sea, nos está confirmando Éxodo 26:33. Pero ahora alguien léame Hebreos 9, versículos 6 y 7. Y así después de estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entra los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí misma y por los pecados de ignorancia del pueblo. Gracias. Cristo
tenía que cumplir los requisitos del culto. ¿De cuál culto? Pero ¿cuál era el culto? Era un culto como el de nosotros, porque aquí Hebreos está diciendo que el sacerdote iba al lugar santo a cumplirlo. ¿Cómo dice Isaín? ¿Tú lo acabas de leer? Los oficios del culto. ¿Cuál culto? ¿Cuál culto, hermanos? A mí esto me llama la atención. A ver, ¿cómo que los oficios del culto? ¿A poco tenían un culto en el lugar santo como nosotros? No, el hombre no podía entrar ni siquiera al lugar santo. Tenía que quedarse afuera. Gracias, Isaín. Fíjense la ilustración, ¿eh? Cuando Cristo se encarna, ilustrativamente queda en el atrio exterior. Con su sacrificio accede al lugar santo. Y la sangre de ese sacrificio lo lleva al lugar. Pero ¿qué creen? Que él no iba solo. Él llevaba a alguien atrás. Cuando salió al atrio exterior, él representaba a la humanidad. Romanos capítulo 5. Cuando entra al lugar santo, ejemplifica el sacrificio por la humanidad. Y cuando su sangre llega al lugar santísimo, a la presencia de Dios, ¿qué ejemplificará, hermanos? La salvación de la humanidad. Eso estaba pasando en este momento de la cruz, mientras muchos se burlaban. Por eso les digo que aparentemente mientras él perdía, en realidad estaba ganando. Porque precisamente él vino a eso. Él vino a morir. Isaías 40 dice que él se iba a manifestar con su botín. El mismo Isaías nos explica que ese botín eran los hombres redimidos y salvados. Eso estaba pasando en la cruz, hermanos. Entonces yo no entiendo hoy en día por qué vemos una cruz y, ay, pobrecito Jesús. No, hermanos. En la cruz es donde estaba manifestando su poder. Tenlo colgado ahí, crucificado. No, hermanos. Dios nos sacrificó a su Hijo para que nosotros dijéramos, sí, tenlo ahí en un crucifijo puesto. Pobrecito, ¿cómo? No, hermanos. Miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Hebreos capítulo 10, 19 al 22. Hebreos capítulo 10, 19 al 22. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Están ahí conmigo? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? En el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Versículo 21, salud. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo representaba el cuerpo de Cristo. Y cuando el velo se rasga, significa, el Padre nos da la ilustración de que tenía que desgarrar el cuerpo de su Hijo para que nosotros tuviéramos entrada en ese lugar. Victoria, hermanos. Victoria. Jesús no perdió en la cruz. Jesús ganó en la cruz. Número 2, para terminar. Número 2, queridos hermanos. Número 2. Victoria a través de la muerte. O vida a través de la muerte.
vida a través de la muerte. Versículos 52 y 53. Versículos 52 y 53 de Mateo 27. Dice la palabra: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. 54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? ¿Todos juntos? Gracias. ¿Se dieron cuenta que Mateo como que se va al futuro y regresa? ¿Se dieron cuenta de eso? Vamos a leerlo otra vez y sean atentos. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Eso es en el futuro. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, como que nos lleva al futuro y nos regresa al pasado. ¿Por qué Mateo hace eso? Algunos de la alta crítica textual, luego les enseñaré qué es eso, dicen, es que aquí hay un error en la Biblia. ¿Cómo puedes hablar del futuro si tú estás en el presente? O sea, ¿cómo Mateo nos pudo decir lo que pasó después? Si estaban en el momento de la cruz y tú ahí le dices, ¿cómo te explico que Mateo no se escribió en la crucifixión? Mateo se escribe por lo menos 30 años después de la crucifixión, de tal manera que Mateo ya sabía lo que pasó después de la resurrección y en la crucifixión. Así de simple es esto. ¿Qué está haciendo Mateo? Dándonos el resultado no solamente de la muerte, sino de la resurrección de Jesús. ¿Qué está diciendo Mateo? Que solamente él nos da este milagro. De hecho, no aparece en otro evangelio que con la muerte de Jesús hubo vida. Eso es lo que nos está diciendo. Porque los sepulcros se abren ¿cuándo? No cuando Jesús resucita. Los muertos salen después de que Jesús resucita. Pero los sepulcros se abrieron ¿en qué momento? Cuando Él muere. Cuando Él muere. Qué impactante, ¿no? Qué impactante. O sea, imagínate que te dijeran, mira, ¿quieres que tus seres queridos que han partido resuciten? Tienes que morirte tú en este momento. Y muchos van a decir, no, ¿cómo se va a morir el pastor? Que no se muera. No, espérate, sí, que se muera. Van a resucitar aquellos. ¿Se dan cuenta? Mientras el Señor le dijo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el espíritu de los que habían dormido se levantaron. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo muera. Porque su muerte aseguraba nuestra vida. Ahí está la paradoja. La muerte de él aseguraba nuestra vida. ¿Te has puesto a pensar en el hecho de la muerte de Jesús? Vamos a pensarlo rápidamente. Él estaba en un trono, tú colgado. Porque la muerte de él la merecíamos nosotros. Él nos da su lugar y toma el nuestro. Él tenía una corona de rey. Hermosa. Apocalipsis la describe impresionante, hermanos. ¿Quién tenía la corona de espinas? ¿Y qué hace Jesús?
nos quita la corona, se la pone él. ¿Quién tenía sus manos clavadas, hermanos? Él que tenía en su mano un cetro de rey. ¿Y qué hace? Nos desclava a nosotros y se clava a él. ¿Quién tenía clavado los pies? Nosotros. Él tenía sus pies reposando en la tierra. Bueno, es una ilustración que luego voy a explicar. ¿Y qué hace? Nos desclava a nosotros para clavarse a él. Él estaba acompañado de su Padre, del Espíritu, de toda la corte celestial. ¿Quiénes eran los que estaban en abandono? Nosotros. Y nos pone en compañía de ellos y se pone él en esa soledad. ¿Quién debía morir? Y él decide morir en nuestro lugar. Hermanos, y todavía nos preguntas, y todavía nos atrevemos a preguntarle a Dios, a decirle a Dios, dame una prueba de que me amas. Es increíble. O sea, yo no entiendo cómo podemos hablar de la resurrección de Cristo sin meditar en esto. ¡Wow! ¡Qué padre! Jesús resucitó. No, mira el contexto. Mira lo que está pasando. Ay, va a venir otra vez el domingo de resurrección a las 6 de la mañana. Ay. Bueno, vamos a hacer algo. Que Él tome su lugar y que te dé a ti el que te corresponde. ¿Sería justo, no? Sería totalmente justo porque nosotros lo merecemos, pero Él está garantizando vida eterna en el contexto de la muerte de Él. Dice en uno de los salmos, queridos hermanos, he aquí que soy gusano, mas no hombre. La palabra gusano en este salmo es la palabra tolá, T-O-L-A, tolá. Y la especie tolá de gusano, pueden estudiarla, era un gusano que se pegaba en una madera y ponía ahí sus huevecillos. La sangre del gusano era la que iba alimentando a los gusanitos para empezarles a dar vida. Pero para que estos gusanos nacieran, este gusano tolá se empezaba a inflar y reventaba. ¡Pum! Cuando reventaba, la sangre caía sobre los huevecillos y entonces los gusanos empezaban a salir a la vida. Este salmo, amados hermanos, en realidad está hablando del Mesías. Se está llamando a sí mismo gusano, pero Él es el rey. El gusano soy yo, hermanos. ¿Y qué está diciendo? Tengo que derramar hasta la última gota de mi sangre para que ustedes tengan vida. ¿Se dan cuenta la clase de humillación que Él sufrió para que tú fueras exaltado? Por cierto, es otra paradoja. Exaltación en humillación. Pero no en tu humillación, en la humillación de Él. De tal manera que cuando Él fue crucificado, la esperanza de sus discípulos, lo acabamos de leer, por eso ya no lo estoy leyendo, la esperanza de sus discípulos y las mujeres que lo seguían habían acabado. Tenían miedo, no nos van a creer, no creemos que haya resucitado. Esa es otra paradoja, hermanos. Ganancia en medio de la pérdida. Ellos decían, ya, hasta aquí. Al que teníamos como prospecto de Mesías, lo mataron en una cruz. No estaban entendiendo. No estaban entendiendo.
hasta que vieron la tumba vacía. Ese es el centro de nuestra fe. Esa es la base de nuestra fe. Todo el cristianismo gira alrededor de la resurrección. Si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Pero Él resucitó, hermanos, aunque se hayan dado teorías, por ejemplo la teoría del desmayo. Jesús no se murió, nada más se desmayó. Es increíble que muchos cristianos que se las dan de científicos crean en semejante tontería. Sígueme esta imagen. ¿Qué pasó en el atrio de Pilatos? ¿Nadie sabe qué pasó en el atrio de Pilatos? ¿Nadie sabe qué pasó con Jesús en el atrio de Pilatos? Lo castigaron terriblemente. Hoy en día vemos la de Iztapalapa. Bueno, ese es otro tema. Vemos la de Iztapalapa y lacitos. A Jesús lo escarnecieron terriblemente. O sea, el látigo de los romanos, ¿lo han investigado? Eran 3 tiras como con fichas, como anzuelos, gracias, y al final un hueso así de gancho. De tal manera que golpeaban, ¿y qué creen que pasaba con el hueso? Se enterraba. Y cuando lo quitaban, ¿qué creen que pasaba con la carne? De tal manera que el profeta Isaías dice que Jesús le fue quitado su parecer humano, es decir, estaba desfigurado. Ah, pues sí, le salió un chorrito de sangre como cuando te raspas. No, hermanos, imagínense la escena brutal en el patio de Pilatos. ¿Cuánta sangre perdió ahí? Está bien, le quitamos eso. No había comido, no le habían dado nada de beber. Ok, le dan una cruz y tiene que salir del pretorio al Gólgota. Le habló a un Uber. No, hermanos. No, quítense eso de la mente. Fue caminando en el sol al Gólgota, cargando una cruz aproximadamente entre 80 y 100 kilos. No crean que el cuerpo no seguía sangrando, Aparte le estaba sudando, que era lo normal, una deshidratación. Llegan a la cruz, le clavan las manos, le clavan los pies. El líquido vital tenía que seguir saliendo. Luego él entrega el espíritu y el soldado romano lo atraviesa. Dice la escritura que de él salió sangre y agua. Yo no soy médico, me parece que por aquí hay médicos. Por aquí alguien, mi hermana está hasta allá al fondo, no se me esconda. No soy médico, pero pude leer al respecto y esa es una enfermedad, es un síndrome pericárdico. En realidad es suero, ¿por qué? Porque los pulmones ya. Y todavía muchos cristianos se atreven a decir, se desmayó. Porque muchos jóvenes cristianos hoy en día dicen eso. Es que en realidad no se murió, se desmayó nada más. Si Jesús no murió, no somos salvos, ¿Se dan cuenta? Número 2, hay otros que dicen, no, pero es que la misma Biblia nos dice que sus discípulos se robaron el cuerpo. Vamos a hablar rápidamente de eso, porque sí las escrituras lo dicen. ¿Ustedes sabían que era una guardia romana? Nosotros pensamos que en el sepulcro solamente estaban 2 soldaditos, porque en la película de Enrique Rambal solamente hay 2 soldaditos. No, hermanos, no eran 2 soldados. Sí, luego ponen ahí soldados así bien gorditos como el pastor, bien. No, hermanos, los romanos eran unos expertos asesinos, expertos en guerra, habían dominado la mayoría de todo el mundo. Había un centurión tenía bajo su mando 100 soldados.
¿Ustedes creen que nada más había 2 soldaditos cuidando a Jesús? Bueno, la tumba de Jesús. Número 3, la piedra. Ok, vamos a ver. Ok, va. 12 pescadores. Contra 100 soldados. ¿Contra cuántos soldados tuvo que pelear cada apóstol mientras las mujeres movían la piedra? Hubieran entrenado al Canelo esos apóstoles, ¿verdad? Hermanos, es más ilógico. ¿Cómo pudo someter un solo apóstol a 10 soldados romanos expertos en guerra? Ok, nunca encontraron el cuerpo. Entonces viene el libro fantasioso de Jesús vivió y murió en Cachemira. Y muchos cristianos, no, sí vivió en Cachemira, ahí lo vio mi tía. Porque se las dan de muy científicos. Como dice la palabra, creyendo ser sabios se hacen necios. Número 3, la psicosis colectiva. No, yo soy bien científico. O sea, yo sí creo en la Biblia, pero yo soy bien científico. La Biblia se tiene que explicar con hechos científicos. Cuando oigan a un cristiano decir eso, agarren la Biblia, predíquenle el evangelio, hermanos. No es cristiano. No, es que los apóstoles, los discípulos, estaban tan dolidos, que les pareció haberlo visto. Cristianos dicen eso, La psicología dice que la psicosis colectiva. A ver, espérame. Primero, la psicología es una escuela de pensamiento. Ni siquiera se ajusta al método científico. Y no explica 100% el funcionamiento de la mente. De tal manera que una misma agnóstica no creyente dijo en contra de este argumento, cito: el creer en una visión de Jesús bajo una psicosis colectiva es más milagroso que la misma resurrección. Fin de la cita. Una misma atea diciéndoles, es imposible que pase eso. ¿Por qué? Porque Jesús apareció a más de 500 personas juntas. Y esta agnóstica no creyente dice que es más milagroso que haya pasado la psicosis colectiva a la resurrección. Hermanos, la Biblia dice Jesús resucitó y nos da la evidencia principal, irrefutable de eso. La tumba vacía y un cuerpo andante. Ya después de ahí ya pueden entrar los sacerdotes al lugar santísimo. No, porque el templo ya borra eso de la cinta, amigo. No, es broma. ¿Se dan cuenta? Entonces, la resurrección de Jesús asegura nuestra resurrección, hermanos. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué dudar? Tu salvación y la mía son seguras. ¿Por qué, hermanos? Porque en este contexto de aparente abandono, el Padre respondió la última petición de su Hijo. ¿Saben cuál fue la última petición del Hijo al Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esos son ustedes y eso soy yo. Así que, hermanos, recordemos esto, pero no solo en Semana Santa, no solamente el domingo de resurrección, sino todos los días de nuestra vida. Oremos. Señor, le damos gracias
Señor, no encuentro las palabras, Padre, para agradecerle por todo lo que hemos estudiado hoy en su palabra acerca de lo que el sacrificio de su Hijo Jesucristo trajo para nosotros. Señor, es impresionante, es impactante. Es impactante, Señor, que aún cuando los hechos parecen ir en contra del plan original, aun cuando parece que se está perdiendo en vez de ganar, usted muestra su voluntad, su sabiduría, su poder, su gracia, su piedad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hemos muerto con Cristo en la cruz y porque hemos resucitado con Él también, Señor. Y un día seremos glorificados, Señor. Ojalá fuera hoy. No falta mucho para ello, Padre, y estamos llenos de gozo. Mientras tanto, debemos de vivir vidas agradables, Señor. Debemos ser un sacrificio vivo para usted, dado las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que mis hermanos recuerden esto todos los días de su vida. Que mis hermanos sigan viendo su poder en la debilidad. Que sigan viendo su sabiduría en la ignorancia. Que sigan viendo su paz en medio del dolor. Que sigan viendo su fortaleza en medio de la prueba. Que sigan viendo su fe en medio de la tentación. Y así, Padre, llegar a la estatura, a la imagen del varón perfecto. Le agradecemos por todo esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice, hermanos.